tardes, ¿cómo están? Nuevamente con nuestra catequesis desde casa, deseando que todos estén bien, muy bien. Y antes de iniciar, demos gracias a Dios por una semana más que nos permite recibir esta enseñanza, y pidamos a nuestro Señor Jesús que nos permita seguir viviendo nuestra vida normal, como dice el Papa. Los laicos somos personas que llevan una vida normal, pero que nos permita nuestro Señor Jesús vivir esa vida normal en santidad. Amén. Y bueno, hagamos nuestro repaso para ver qué aprendimos. Tenemos aquí 5 puntos que queremos compartir con ustedes. El primero, aprendimos que según el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 16, que la santidad o el reino de Dios solo los que se esfuerzan lo alcanzan. También aprendimos, de acuerdo al documento del Papa Francisco, que la santidad se construye con pequeños gestos, pequeños pasos. Número 3, aprendimos que puede haber situaciones graves, situaciones leves en la vida, pero que se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos, lo que ya estamos haciendo. Y también, número 4, aprendimos que todos los momentos de nuestra vida luchemos para que sean escalones en nuestro camino de santidad. Finalmente, aquí la nota número 5, aprendimos que la santidad la debemos alcanzar cada uno por su camino. En el tema dijimos que no debemos imitar a los santos, y algunas personas pueden pensar, bueno, este hombre está loco, ya le hizo daño el quédate en casa, ¿cómo que no debemos imitar a los santos? No, espero que lo hayan interpretado correctamente. O sea, no debemos imitarlos en el sentido de que, y lo vimos en el documento, en el párrafo 11, que cada quien tenemos un camino único y diferente que el Señor ha trazado para nosotros. Entonces, dice el Papa, no nos desgastemos intentando imitar una vida que no ha sido pensada para nosotros. Claro que debemos imitar el camino de los santos, porque otra vez ellos nos muestran, nos enseñan que sí se puede lograr la santidad, pero debemos discernir e encontrar cuál es el camino que Dios ha trazado desde la eternidad. ¿Sí se acuerdan? Desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había santificado, Él ya nos había elegido. Entonces, se trata pues de discernir con la ayuda del Espíritu Santo en oración, para encontrar el camino que Dios ha trazado para nosotros y seguir ese camino. Ahí, en la vida donde nos encontramos, en el lugar donde nos encontramos. Muy bien, ahora pasemos pues a nuestro tema. El tema de hoy, que es el tema con el que cerramos este segundo bloque de catequesis, estamos aquí para ser santos, habla acerca de los enemigos de la santidad. Si se acuerdan, cuando vimos la introducción a este bloque, dijimos que íbamos a estudiar, entre otras cosas, que hay enemigos de la santidad. ¿Sí saben cuáles son esos enemigos? ¿Sí saben qué son o quiénes son los enemigos de la santidad? Pues bien, es lo que vamos a estudiar hoy en este tema. En su documento, el Papa Francisco ocupa todo un capítulo para tratar este asunto, para tratar este tema. Entonces, pues vamos a
a iniciar estudiando el párrafo 35. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Si se fijan, ya engargolé mi libro porque lo tenía hojas sueltas y se estaba maltratando mucho, pero ya, bueno, no lo engargolé yo, ya me hicieron el favor de engargolarlo y es para conservar mejor mi documento. Muy bien, dice en el número 35, dice el Papa: quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que pueden desviarnos del camino. Fíjese, dice el Papa y menciona dos palabras que, dice él, se disfrazan de verdad católica, y tengamos en cuenta esto es bien importante. Quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que nos pueden desviar del camino. Y dice, aún hoy los corazones de muchos cristianos, a veces sin darse cuenta, se dejan seducir por estas propuestas engañosas. Y dice, y se trata de un inmanentismo, dice esta palabra dominguera del Papa Francisco, inmanentismo antropocéntrico. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a ver qué significa. Primero, inmanentismo es una doctrina o actitud que se cierra a la trascendencia, o sea, se cierra a la santidad, a la vida con Dios. Dice, se cierra a la trascendencia, a la relación con Dios. Al creer que encontramos lo otro, muchos de nosotros tenemos cosas materiales, a veces en abundancia, a veces en carencia, pero vamos caminando por este mundo, por esta vida, y muchas veces decimos, pero siento que necesito algo, que me hace falta algo. Eso es lo otro, eso es Dios. Y dice, esta doctrina o actitud cree que encontramos lo otro en nosotros mismos. Por eso, ¿para qué necesito a Dios? ¿Sí se ha fijado? ¿Sí ha escuchado eso? No necesito a Dios. Yo puedo hacer las cosas. Yo puedo llevar mi vida. ¿Se acuerda del pecado original? ¿Cuál fue el pecado original? Serán como dioses. Entonces no necesitamos a Dios. Bien, y antropocéntrico. Esta palabra que parece un trabalenguas significa el hombre como centro de todo. Y aquí usted va a poder relacionar esto con situaciones actuales que estamos viviendo, que estamos padeciendo. El hombre, ¿qué quiere decir el hombre como centro de todo? El hombre se siente ahora dueño de todo. ¿De qué? De su cuerpo, de su sexo, de su vida, de su muerte. Ahora el hombre es el Señor. Y si se fija, sí le suena a realidad todo esto, todas estas frases del Papa, estas palabras, con lo que mucha gente ahora dice: es mi cuerpo, yo decido, es mi sexo, yo decido si quiero vivir con el sexo con el que nací o quiero tener otro. Yo soy dueño de mi vida, etc. Y dice en el párrafo 35 el Papa que esto solo crea un elitismo. Vamos a ver. Dice: estas dos formas
de pensamiento dan lugar a un elitismo, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, las personas gastan sus energías en controlar a los demás. En los dos casos, inmanentismo antropocéntrico, analizar, clasificar a los demás, en los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Solo interesa el yo. Bien. Pero, nos dice el Papa en el párrafo 37, pero gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia, quedó muy claro que lo que mide la santidad de las personas no es la cantidad de datos y conocimientos que acumulan, sino su grado de amor, el amor que tienen para los demás, hacia los demás. Sigue diciendo el párrafo 37 acerca de los que juzgan a los demás según su capacidad. Ya ve que es lo que dice el Papa, que esto solo crea un elitismo en el que se dedica a clasificar a la gente, a separarla. Y dice sigue diciendo el número 37. Hay quienes juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas. Son incapaces de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros. Solo los juzgan, solo los hacen a un lado, los clasifican. Dice, son los que prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia, una iglesia sin pueblo. Fíjese, le voy a hablar de una experiencia del siglo pasado, en la década de los años 80, cuando iniciábamos el camino de la evangelización, Mari y un servidor. Y continuamente íbamos a reuniones, a juntas, a cursos, o simplemente reuniones en alguna parroquia, en algún lugar. Y lo primero que te decía la gente cuando llegabas a algún grupo, lo primero que te preguntaban, ¿estás evangelizado? Y si se te ocurría decir que no, te miraban feo, o te mandaban a otro lado, o se volteaban y te separaban del grupo. Una de estas prácticas, y sigue existiendo en otros ambientes, pero siguen existiendo esta situación. Bien, ahora dice el Papa, ¿quiénes son los que hacen esto? Podríamos pensar, bueno, pero los que hacen eso son los hermanos separados, o son los que atacan a la iglesia. Dice en el número 39, mucho cuidado, dice, pero estemos atentos. No me refiero a los enemigos de la fe cristiana. Esto ocurre dentro de la iglesia, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación. Son aquellos que creen que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. Fíjese, esto, dice el Papa, esto ocurre, dice, estemos atentos. No estamos hablando de los enemigos de la iglesia, los que no creen, los ateos, etc. Esto ocurre dentro de la iglesia, entre los maestros que dan formación en los seminarios, en los centros de catequesis, etc. Tanto como con los laicos, como usted y como yo, que tratamos de enseñar, que tratamos de compartir el conocimiento y el amor con los demás. Muy bien. Ahora,
sigue diciendo acerca de algunos que creen que lo saben todo. Y ya por ahí vamos encauzándolos a viendo cuáles son los enemigos de la santidad. En el número 41 habla acerca de aquellos que creen que lo saben todo. Dice, cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, estos son los sabelotodos. Cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino. Es posible, dice el Papa, que sea un falso profeta, que usa la religión en beneficio propio. Y esto tiene una lógica bien simple. O sea, no es posible que usted lo sepa todo, que yo lo sepa todo. No es posible. Cuando usted o yo tengamos respuestas para todo, pues es bien simple, dice el Papa. Estás demostrando que no estás en un sano camino. Eres una persona falsa, falso profeta. Muy bien. Y luego nos dice que todavía hay quienes pretenden definir dónde está o dónde no está Dios. ¿Sí? Algunas personas que al clasificar, al querer controlar a las personas, todavía se atreven a decir, no, es que esto, tú no estás en el camino de Dios, tú sí estás. Dice, tampoco, número 42, tampoco podemos pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de todas las personas. Está en la vida de cada uno como Él quiere. No podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos tirado, destruido por sus vicios o sus adicciones, Dios está en la vida de esa persona. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor, dice el Papa, en toda vida humana. No podemos juzgar a los demás. Fíjese cómo esta situación, dice el Papa, hay quienes solo quieren juzgar y clasificar a los demás. Y luego dice en el párrafo 43 y 45, habla el Papa acerca de que hay quienes solo quieren analizar y clasificar a los demás para controlarlos. Y vamos a ver pues párrafo 43 y 45. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Fíjese, muy pobremente llegamos a comprender todo lo que el Señor nos dice. Con mayor dificultad todavía logramos expresarla. Y es cierto, la palabra de Dios, alguna situación, pues la llegamos a comprender, pero pobremente, y todavía para expresarla, pues tenemos dificultad. Dice, por ello no podemos pretender que nuestro modo de entender la verdad que recibimos del Señor nos autoriza a ejercer una supervisión de la vida de los demás. Y luego dice en el número 45, con frecuencia se produce una peligrosa confusión. Peligrosa, tome nota, subraye. Creer que porque sabemos algo, fíjese esto, qué interesante, qué importante, qué duro, pero debemos de entenderlo. Creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica, creemos que ya somos santos, ya somos perfectos, ya somos mejores que la masa ignorante. Nada más, qué terrible. A todos los que en la iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta, San Juan Pablo II les advertía de la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás. En realidad,
eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios. Y aquí viene una frase del Papa que ya hemos utilizado mucho, que ya no debe ser nueva para usted ni para mí. Porque, dice el Papa, dice, pero en realidad eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios. Porque se aprende para vivir. Se aprende para vivir, mis queridos hermanos. No se trata de aprender para humillar a los demás, para clasificarlos, para juzgarlos. Es que tú no sabes. Vete para allá con los que no saben. Es que tú eres de los de acá, de los que saben poco. Acá estamos los que sabemos mucho. No se aprende para eso. No se aprende para dividir, para clasificar, para juzgar, para condenar. Se aprende para vivir, primero que nada, y para vivir. Y cuando se dice se aprende para vivir, mire, no estoy haciendo así, estoy haciendo así. Si yo aprendo algo, lo aprendo para vivirlo yo. Y luego ya tratar de enseñárselo a los demás. Muy bien. Entonces, aquí, mis queridos hermanos, surge el primer enemigo de la santidad. Y quiero decirle que sí existen los enemigos de la santidad. Pero ¿sabe quiénes son los enemigos de la santidad? Nosotros mismos. Y el primero, dice el Papa, es creernos mejores que los demás. Cuidado. Cuando empezamos a clasificar, a juzgar, a ser un grupo elitista, los que sabemos, los que no saben, ahí ya estamos desviándonos del camino. Nosotros mismos somos nuestros enemigos para lograr la santidad, creernos mejores que los demás. Luego, el Papa habla en el párrafo 49 de aquellos que atribuyen todo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Miren, vamos a ver el párrafo 49. ¿De qué se trata esto? Dice: los que responden a esta mentalidad, aunque hablen de la gracia de Dios con discursos falsamente embellecidos, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Algunos de ellos se dirigen a los más débiles, diciéndoles en el fondo, tratando de transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana. Hay quienes, pues, dice el Papa, que atribuyen todo a la voluntad humana. Solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros. Y luego, en el párrafo 50 y 51, el Papa nos invita a reconocer nuestras limitaciones para que la gracia de Dios actúe en nosotros. Reconocernos limitados, frágiles. Y dice, en el número 50, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar en nosotros, ya que no le dejamos espacio para que provoque ese bien posible que nos integre en un camino sincero y real de crecimiento. Por eso llega el momento en que, aunque decimos que sabemos mucho, que ya tenemos tantos años en el caminar, que tenemos tantas experiencias, nos sentimos estancados, como que no crecemos, porque no dejamos, por nuestras actitudes, no dejamos espacio en nuestro corazón para que Dios actúe en nosotros y nos lleve a un verdadero crecimiento, a un crecimiento real, y nos ponga en el camino sincero. Y dice en el número 51,
Cuando Dios se dirige a Abraham, le dice: yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé santo. Génesis 17:1. Y dice: para poder ser perfectos como a Él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia, envueltos en su gloria. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo constantemente su amor en nuestra vida. Hay que perderle el miedo a esa presencia de Dios que solo puede hacernos bien a cada uno de nosotros. Hay que perderle el miedo a Dios. Por eso confiamos en nuestras propias fuerzas, en lo que yo sé, en lo que yo tengo, en lo que yo puedo hacer. Porque tenemos miedo de abandonarnos en Dios, de dejar que Él sea el que llene nuestra vida. Dice: Él es el Padre que nos dio la vida y nos ama tanto. Una vez que lo aceptamos, desaparece de nosotros la angustia de la soledad. La angustia de la soledad. Qué hermoso. Y luego continúa diciendo el Papa en los párrafos 52, 54 y 57 sobre el confiar solo en nosotros mismos. Vamos a ver el párrafo 52. La Iglesia ha enseñado innumerables veces que no somos santificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Él nos amó primero. ¿Se acuerda de esa frase del Papa Francisco? El Dios que primerea. Porque no somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y luego dice en el párrafo 54, y en el citando el párrafo 54, cita al Catecismo de la Iglesia, párrafo 1998, y dice que el don de la gracia, esta vocación a la vida eterna, es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Esto sobrepasa la capacidad de la inteligencia y la fuerza de la voluntad humana y de todas las criaturas. El don de la gracia que sobrepasa la capacidad de la inteligencia y la fuerza de la voluntad humana. Y luego dice en el número 57, dice que hay cristianos que se empeñan en seguir ese camino. Todavía, número 57, hay cristianos que se empeñan en seguir ese otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas. Adoran la voluntad humana y la propia capacidad. Eso es lo que adoran. No adoran a Dios, sino su voluntad, su capacidad. Y esto se traduce en un elitismo, otra vez grupos selectos, privados del verdadero amor. Y luego fíjese, señala aquí ciertas formas en que se manifiesta esto. Dice: aquellos que se obsesionan por la ley de Dios. Aquellos que tienen gran fascinación por mostrar sus conquistas sociales. Aquellos que buscan con ostentación el cuidado de la liturgia, de la doctrina, del prestigio de la iglesia. Aquellos que buscan la vanagloria por la gestión de algunos asuntos prácticos. Hombre, simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero andamos buscando que todo el mundo nos dé like. Dale like. Eso es lo que nos lleva a la santidad. Fíjense, dice el Papa, buscamos la vanagloria
por la gestión de asuntos prácticos. Siervo inútil, solo estás haciendo lo que tenías que hacer. ¿Por qué tienes que estar buscando que te den aprobación, que te den like a tu página, a tu comentario, a lo que tú pusiste, que te reconozcan? Si solo es simplemente lo que tienes que hacer. Dice, hay quienes tienen un gran embelezo por las dinámicas de autoayuda, de realización. En esto algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, en lugar de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y buscar a todos los perdidos en las inmensas multitudes sedientas de Cristo. ¿Para qué le buscamos más explicaciones? Y refiriéndose a esto, San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16. Así pues, queridos hermanos, no depende eso del querer o del esforzarse de uno, sino de Dios que tiene misericordia. Otra vez, no se trata de lo que yo puedo hacer, de lo que yo ando haciendo, corriendo para acá, para allá, sino de Dios que tiene misericordia. Y como dice San Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 10, así se manifestó el amor de Dios entre nosotros. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y aquí, mis queridos hermanos, surge el segundo enemigo de la santidad, y es sentir que no necesitamos a nadie. Yo puedo solo, yo sé, yo soy el único que sé. Es que tengo que hacerlo yo, si no, esto no sale bien. Sentir que no necesitamos a nadie. Y en el párrafo 62, el Papa nos invita a contestar una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, usted y yo y ustedes. ¿De qué manera? Pregunta el Papa. Y no es una pregunta, es algo que tenemos que analizar y debemos de contestar de una manera muy sincera. Preguntémonos de qué manera pueden estas desviaciones estar manifestándose en nuestras vidas. Pues con esto hemos terminado este bloque de Estamos aquí para ser santos. En nuestra oración pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos libere de estas desviaciones, creernos mejores que los demás, creer que no necesitamos a nadie. Desvíanos, permítanos, Señor Jesús, que nos liberemos con tu poder, con tu gracia de estas desviaciones que complican y detienen nuestro camino hacia la santidad. Amén. Y la frase de este día es de un educador, escritor y humanista escocés del siglo XX, Gilbert Hague, y dice: el arte de enseñar, fíjese, el arte de enseñar no consiste en transmitir conocimientos, sino en transmitir entusiasmo. Así es, mis queridos hermanos. Si usted sabe algo, poco o mucho, si usted sabe algo, transmítalo, pero con ese entusiasmo de que está transmitiendo a Cristo, de que está transmitiendo fe, esperanza y amor. El arte de enseñar no consiste en transmitir conocimientos, sino en transmitir, contagiar entusiasmo. Nos vemos dentro de 2 semanas. Cuídese mucho, que Dios los bendiga. Hasta luego.